tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Hoy tenemos, por supuesto, alguna temática estrictamente local, pero que naturalmente tiene un anclaje que excede los límites de la ciudad, porque entre otras cosas afecta a un servicio, o en todo caso concurre a la prestación de un servicio, que estamos hablando de transporte, pero que tiene experiencias de características diferentes en distintos lugares del mundo, incluida la ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente las principales capitales del mundo, ¿no? Hoy la tapa del diario La Capital hace una referencia muy clara, instala el tema que ya venía conversándose desde hace algún tiempo, y es la aparición de Uber como una aplicación y una alternativa al transporte de pasajeros en la ciudad de Rosario. Esto naturalmente tiene sus cosas a favor y seguramente sus cosas en contra. Va a generar, suponemos nosotros, una discusión intensa, va a requerir estudio, análisis, seriedad en el tratamiento y contemplar intereses que pueden verse afectados. Por un lado, lo de los usuarios eventuales y por otro lado, la gente que trabaja en este rubro, para no agregarle a las dificultades que ya existen con el sistema público de transporte de pasajeros colectivo, más los taxis, más los remises, más sus derivaciones indeseadas, como por ejemplo las remiserías truchas, no sea cosa que Uber sea algo de ese tipo de alta gama, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son los niveles de exigencia y qué es lo que se puede llegar a requerir o tener en la ciudad de Rosario. Para hablar de eso, para comenzar a hablar de eso, porque también está atravesado, como decíamos antes, por cuestiones de decisión política que necesariamente deben estar allí, digo, se debe tomar una determinación en ese sentido, pero que deben estar provistas antes de análisis técnicos, metodológicos, de sistema, de necesidades, como decía antes, de afectación de intereses. Ese es uno de los temas por lo cual vamos a estar conversando en la segunda parte del programa con la ingeniera Mónica Alvarado, que es la secretaria del área y que es una persona de un alto nivel de conocimiento en estas cuestiones, que creo yo va a ser fundamental, porque después va a venir, como decíamos antes, las cuestiones o las decisiones discrecionales, que son, por supuesto, de un carácter político, hasta me atrevería a decir de formación y social, pero que tienen que estar basadas en cuestiones técnicas, en cuestiones de estudios, en cuestiones que vayan refiriéndose a qué se gana o qué se pierde, qué se puede obtener como beneficio y cuál puede ser el perjuicio en la ciudad de Rosario. Este es uno de los temas. Pero antes de abocarnos a eso, que insistimos, es el comienzo, porque presumo que vamos a tener opiniones a lo largo de los próximos días de funcionarios municipales, de concejales. Yo no sé si alcanza el marco jurídico local y no hace falta una ley provincial, como ocurre en otras provincias, para que efectivamente se desarrolle esto. La verdad que no lo sé, y de eso vamos a estar hablando. Decía, y hablando de leyes, ayer en el Senado de la Nación hubo una segunda jornada ya de exposición y de debate en torno a lo que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, que es la ley del aborto seguro, y que puede provocar un avance efectivamente en ese sentido a partir de la no persecución ya ni de las mujeres ni de los profesionales que realizan esta práctica, teniendo en cuenta lo que desde la salud pública está probado en torno a la cantidad de muertes como consecuencia de malas prácticas clandestinas, sin asepsia y sin el contexto necesario para evitar la muerte de una mujer que quiere evitar la continuidad de un embarazo. Nosotros ayer tratábamos de ver si encajaba en el horario nuestro, era demasiada fortuna y no la tuvimos, la disertación del doctor Caruana, el secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, en este contexto. Yo pude hablar con Caruana durante nuestro programa, en los cortes, en el día de ayer, y nos contaba que venía demorada la cuestión, por lo tanto, hemos preparado un extracto, un compendio de lo que fue la intervención del secretario de Salud Pública de Rosario, porque como ayer se lo decíamos, y si usted nos acompaña todos los días, como creemos que lo hace, si no, se lo contamos ahora y puede ser redundante para aquellos que sí están siempre, Caruana le agrega a su pensamiento teórico, filosófico, a su formación, un elemento sustancial que está referido a la vida real, a la praxis cotidiana, a lo que ocurre en los efectores municipales y a los datos y a las referencias concretas, verificables, protocolizadas y que, como diría un colega, son a prueba de desmentidas. Es decir, no estamos hablando únicamente de una opinión, de un criterio científico, de un concepto de salud pública, sino que estamos viendo números, estadísticas, datos
perfectamente verificables que hablan de la importancia de limitar, de contener a la vez las cuestiones vinculadas a una detención de un embarazo en un efector público con todas las garantías de asepsia, de salubridad, de atención médica que debe tener esa mujer. Caruana lo hizo en aproximadamente 7 u 8 minutos. Lo que nosotros vamos a poner en el aire es un extracto que durará la tercera parte o un poco menos todavía y que sirve una vez más como punto de partida para una discusión que ya teniendo media sanción en diputados, con un amplísimo debate, en donde hubo gente que mostróse tal cual es en términos, digamos, de su amplitud, de su criterio, de su visión política, de su perspectiva, atravesado esto por los distintos partidos políticos, porque los pensamientos no están a favor de un partido y en contra en otro partido, hay mucho que viene allí entrelazado. En el Senado, nos decía Caruana, el debate y las preguntas de quienes intervinieron en la discusión ayer son de un tono un tanto más duro desde el punto de vista estrictamente vinculado a la salud pública, no ya tanta conjetura acerca de las cuestiones filosóficas, del comienzo de la vida, de en qué momento hay vida, late un corazón y demás, sino a las cuestiones vinculadas a la salud pública, que de eso se trata sustancialmente. Parte entonces de la intervención ayer en el Senado de la Nación del secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, el doctor Leonardo Caruana. Lo vemos. Es en ese escenario que se trabajó también casi siguiendo un camino que marcaron las organizaciones de mujeres en un Estado que viene trabajando de una perspectiva de derecho la necesidad del cumplimiento de los protocolos y guías de atención en relación a la interrupción legal del embarazo, en una interpretación amplia, no restrictiva, avanzando en lo que significa la causal salud y garantizando que esta práctica se pueda hacer en los casos que el Código Penal establece como no punibles. Es a partir de la garantía de esta práctica, del acceso al misoprostol, a otras técnicas de mediana complejidad como es la aspiración de membranas endouterinas, que nosotros dejamos de ver ya hace muchos años esos síndromes severos, con graves complicaciones y secuelas en la vida de la mujer, que incluso en algunos casos le provocaba el fallecimiento, para pasar a justamente alojar estas prácticas que tienen que ver no solo con alojarlas en los hospitales, porque lo que ha variado en la ciudad tiene que ver con la realización en los centros de salud. Y podemos decir que en los últimos 5 años hemos tenido una disminución drástica de la tasa de complicaciones por aborto, hemos tenido una disminución del número de internaciones y ha disminuido el número de prácticas que se realizaban en los hospitales para aumentarlas en los centros de salud. Pero un dato también que es de necesidad ponerlo sobre la mesa porque también está en discusión en relación a que esto va a generar un aumento de las prácticas. La verdad que en los últimos 5 años no hemos tenido un aumento de la práctica de la interrupción legal del embarazo. Ha cambiado el lugar de realización, han disminuido las complicaciones y hemos generado que ese número se mantenga constante, inclusive con una leve disminución con respecto a años anteriores, donde la criminalización y la penalización institucional estaba determinada. Esto significa también que cuando en soledad uno no encuentra equipos y la única posibilidad es la decisión de hacerlo en forma clandestina, es diferente que cuando uno encuentra equipos que incluyan todas las perspectivas y que inclusive desnaturalizan algunas de las decisiones. Bueno, ha sido de una claridad que supongo yo debe generar algún grado de molestia a aquellos sectores de la sociedad cuyo pensamiento está orientado por una formación, si se quiere, religiosa o filosófica, porque son de tal contundencia estos argumentos de la vida real, de la cotidianeidad, de lo que pasa realmente, que resulta difícil contraponer pensamientos, ideas, sin tener una suerte de anclaje en lo que ocurre día tras día y sobre todo en los lugares más vulnerables y en los sectores sociales que tienen las mayores dificultades. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mí me parece muy saludable y muy importante la discusión filosófica, la discusión conceptual, la presentación de doctrina, incluso la presencia y los relatos vinculados a la religiosidad, tomando en cuenta que las religiones son un elemento de cohesión social, más allá de que uno no profese ninguna y no tenga fe en ese sentido,
sí considero que los cultos, los credos, hacen aportes que deben ser tenidos en cuenta. Pero cuando habla Caruana, desde la ciencia, desde la experiencia, desde la estadística irrefutable, todas esas otras cosas que acabo de enumerar, no digo que pasan a un segundo plano, pero de ninguna manera pueden ignorar ni dejar de contemplar esto que acabamos de recibir como dato objetivo, incontrastable e irrefutable. No hay más abortos, hay menos abortos. Lo que hay también es menos mujeres que se mueren como consecuencia de esa condena social y legal a la clandestinidad. Esto se trata de ampliar derechos, no generar obligaciones. Ninguna mujer se embaraza o queda embarazada o gesta pensando en abortar. Esta es la misma historia que escuchamos hace 30 años, cuando se discutía la ley de divorcio, la llamada ley Terrile, que alguna vez lo tendríamos que traer al doctor Terrile, porque entró en esa lista de diputados de una manera extraordinaria. Aníbal Reinaldo se acordaba de memoria el número de documento de Terrile para completar la lista, creo que era el diputado 10 o 19, era el último que entraba de los radicales, porque no pensaban además que iba a venir el alfonsinazo que vino, y Terrile tenía 29 años. Era un brillante abogado, evidentemente. Hizo la ley. Y después de la ley, no hubo más divorcios. Lo que hubo fue regularización de situaciones complicadas para las estructuras familiares, para las nuevas conformaciones familiares, que son ya tanto o más comunes que el matrimonio entre un hombre y una mujer que dura para toda la vida. Esto que lo que Dios se une, el hombre no lo separe. Bueno, hay cada vez menos casamientos también en ese sentido, desde el punto de vista, digamos, de los casamientos en los templos, en las iglesias, en el SIL o donde sea. La ley permite que el que se quiere separar, se puede divorciar y ya no pasa a ser un ciudadano de segunda o una persona que tiene que ir dando explicaciones. Ya el código establece que una persona es casada o soltera, ya no más divorciado, ya no más, eso no existe más. Y no pasó nada, se amplió un derecho, no se generó ninguna obligación, no hubo más divorcios. Y con el aborto pasa lo mismo. Con la despenalización, con la falta de persecución, con la legalización en términos de no correr, ni perseguir, ni condenar, ni segregar a la mujer que se lo hace o al profesional que lo practica, va a ocurrir lo mismo, va a haber menos. Porque esto viene acompañado de un concepto de salud reproductiva que evita el embarazo no deseado, que también se oponen, los mismos sectores que se oponen a la sanción de la ley del aborto legal, a que se enseñe en las escuelas. Entonces, en muchas escuelas privadas, en algunas confesionales también, las chicas en cuarto o quinto año aparecen con una situación de esas características y se resuelve a hurtadillas, clandestinamente, pero no con la clandestinidad de la pobreza, sino la que tiene medios, con algún médico, alguna clínica, algún sanatorio, donde algún amigo de papá, de mamá o alguien, afortunadamente, les ayuda. Bueno, eso se termina con esto. Viene una situación de oportunidades equilibradas para aquel que tenga o aquella que tenga la necesidad. Y creo que de eso se trata, de un tema estrictamente de salud pública. Por eso está muy bien el debate filosófico, diría yo existencial y hasta religioso, pero nunca hay que dejar de lado esto. Esta es la vida real. A la pausa y cuando volvamos comenzamos 15 minutos más o menos con la ingeniera Alvarado. ¿En qué vino, ingeniera? ¿En taxi, en colectivo, en auto? No Uber. Enseguida venimos, de Uber vamos a hablar. Estamos acá hablando con la ingeniera Alvarado de varias cosas relacionadas a la circulación, al tránsito, a la movilidad, ¿no? A la movilidad. Bueno, hoy la tapa de La Capital dice 3.500 personas se anotaron para ser choferes de Uber. Y uno escucha Uber y viaja, ahí está la tapa, ¿no? Y uno va al exterior y ve Uber y se le acercan a la... 3.000, ¿no? Las 500 las agregué yo, 3.000 nomás. Son más de 3.000, ya hay varios más. Pero digo, va al exterior y llega al aeropuerto, sale... y están los muchachos con el celular y le hacen Uber, te ofrecen Uber, después están los remiseros, están los taxis, y empieza esa discusión. Cuando uno consume la información acerca de las bondades de Uber, dice, pucha, ¿cómo no hay Uber en Rosario? Y después cuando uno ve que por otro lado, si esa presencia o aparición complicaría la fuente de trabajo, la coexistencia, incluso la legalidad de ese servicio, porque más de un oyente hoy en la mañana en la radio cuando leíamos esto, y la introducción tiene que ser larga porque, quiero decir, estamos contextualizando el tema, ¿sí? Me decía,
pero a nosotros somos taxistas, nos exigen la revisión vehicular, nos exigen una licencia especial, nos exigen la no caducidad del modelo, una revisión, etc. Esto no, dice, esto se anota en una lista y otra cosa mariposa. Lo que pasa es que hay buena parte de la opinión pública que sabe que el servicio es más barato y a esta altura, como están las cosas, y bueno, ¿por qué no Uber? ¿Por qué no Uber? Si es no, ¿eh? Sí, es no. Es no porque en realidad el alquiler de taxímetro, de vehículos de alquiler, digamos, es un servicio público. Y como todo servicio público, desde nuestra concepción, los servicios públicos tienen que estar regulados. Y tienen que estar regulados porque justamente tiene que haber un equilibrio entre los diferentes sistemas, los colectivos, las bicicletas, los remises, los taxis, y hasta la nueva propuesta, vos decías, los aeropuertos. Bueno, está Aeromóvil también ahora, que quien quiere se puede salir del aeropuerto en Rosario y tomarse un colectivo de línea y pagar la tarifa de los 15 pesos, o puede tomarse un colectivo como Aeromóvil que paga 90 pesos y tiene otro servicio. Entonces, son múltiples las propuestas que hay, pero hay un equilibrio entre ellas. Y creo que si bien hay 3.000 que se anotaron para ser choferes, hoy choferes de taxis hay 10.000. Entonces, creo que también esto es el resultado de una situación económica que surgen estas situaciones, anotarse 3.000 personas, pero que creo que en realidad que entre una situación de crisis económica, que creo que la realidad es hacia donde vamos, con muchos despidos que se están instalando, en realidad tenemos que ver de qué manera inteligente hacemos que eso se traduzca en no romper empleos que ya existen. Empleos que, digamos, tanto los choferes de colectivo como los choferes de taxi están en blanco, digamos, ¿no? Están anotados. Nosotros desde el Estado hay claramente una presencia del Estado que, como vos decías o como te decían los taxistas, pasa por una regulación de los vehículos, qué antigüedad tienen, cuál es la inspección técnica que hay que hacer, el examen psicofísico del conductor. Para los choferes. Claro, pero eso tiene que ver también con la seguridad. Y la seguridad no solo en el término del vehículo, sino la seguridad también en términos del chofer que maneja. Porque, bueno, habremos escuchado un montón de veces que hay quejas. Nosotros en un servicio regulado sabemos quién es el chofer que está. El usuario puede llamar al 147, se puede rastrear a través de tener GPS en el 100% de los taxis y saber cuál es el taxi, que a lo mejor el usuario no se acuerda el número de licencia, pero sí sabe que se lo tomó en un lugar y se bajó en otro. Podemos identificar al chofer, no solamente por un caso de mala conducta en el cual se pueden aplicar sanciones o hasta expulsarlo del padrón de ser chofer de un servicio público, sino también cuestiones que también hace a la prestación de un servicio, como encontrar objetos perdidos. Digo, esto que parece una cosa menor, es increíble la cantidad de gente que se olvida cosas en los taxis o que pierde, y cómo hasta eso se puede lograr también, tanto por cuestiones de seguridad como por cuestiones de prestación de servicio. Bien. Entonces, me parece que la regulación hace eso, digamos, un Estado presente que hace que se puedan saber cuáles son los vehículos, quiénes son los choferes, qué controles tenemos que hacer, bueno, y poder tener una presencia diferente en un servicio regulado. Yo en términos básicos, digamos, de pensamiento coincido, ¿no? Alguno va a decir, pero ustedes con los taxistas, más sin cuidado me tiene eso. Lo que sí digo es que como contracara de esto, pregunto, vamos haciendo las veces de fiscal, ¿es más barato? Ya porque no se desregula. No siempre es más barato. No siempre es más. No, los precios varían según la oferta, porque como es libre y está desregulado, hay un servicio de demanda y oferta. Entonces, en realidad, no siempre es más barato. A veces que es más caro. Bueno, porque depende de la cantidad de coches que tengan a disposición en el momento que piden el servicio. Segundo, ¿por qué en otros lugares funciona y funciona muy bien? Y la globalización, y veíamos el tape recién de propaganda de Uber, parece que se avanza hacia eso y acá no podría andar. Es que lo peor que podemos hacer nosotros siempre es tratar de copiar y pegar, ¿no? Entonces, cada ciudad me encantaría que tuviéramos subterráneo. Claro, a mí también me encantaría que tuviéramos trenes de cercanía que no tenemos. Entonces, claro que uno tiene que tener una visión hacia dónde podríamos tener. ¿Por qué en otros lugares funciona bien? Yo creo que para llegar, nosotros tenemos otras alternativas, digamos, que quien quiera una prestación de servicio mejor que el taxi, tiene otro servicio que también está regulado, como son los remises, que de hecho, por ejemplo, digo, vale la comparación porque fue también una discusión hace poco con Cabify. Bueno, se aprestó a instalarse como... Es también un sistema
que quisieron venir como un sistema libre y desregulado, y fuimos muy claros, digamos, para ingresar en un servicio público a través de las normativas vigentes. ¿Y cómo se implementó? A través de remis. Implementó una agencia de remises con vehículos que son remises, que se encuentran habilitados, que sabemos quiénes son los choferes. Entonces creo que esos usuarios que claramente quieren quizás una prestación mejor que la del servicio de taxi, pueden optar por un servicio de remises en la ciudad, que tienen menor antigüedad y que tienen mayores exigencias también en cuanto al confort. Bueno, y yo voy otra vez al costo, porque como decís que no siempre puede ser más barato y demás, mientras conversamos van apareciendo datos acerca de que en algunos momentos llega a ser menos de la mitad, bastante menos de la mitad, ¿no? Y entonces es ahí donde, como decía un célebre político, la víscera más sensible, que es el bolsillo del ciudadano, empieza a cuestionar y a decir, bueno, en los taxis siempre protegidos, hay paradas en donde no se meten y hacen lo que quieren, las chapas se heredan, o no hay sorteo, como todas esas cosas que aparecen, ¿no?, como contracara para tratar de debilitar una posición. Pregunto, y con esto creo que podemos más o menos ir cerrando la cuestión. Bueno, en Buenos Aires veíamos una imagen recién de un tipo a los que los taxistas le prendieron fuego el auto, primero se lo marcaban de amarillo, los caza Uber, creo que se hacen decir los tipos, y meten el miedo, para no llegar a eso, ¿no es cierto?, de ninguna manera. ¿Qué respuesta se le puede dar? Ahí lo estamos viendo, ¿ves? A quienes se han anotado, estos 3.000, que allá son más de 3.000 y que puede haber más de 3.000, como pensando, bueno, esto es una salida laboral, es bajarle los costos a la gente. ¿Cómo podemos, cuál es la respuesta? Por eso yo creo que en realidad hay que buscar una salida laboral que no pasa por romper otro sistema que funcione equilibradamente, donde es una fuente laboral de más de 3 veces de las personas que se anotaron, porque estamos hablando de 10.000 peones de taxi, con lo cual creo que no se puede implementar algo para romper otra cosa. Entonces creo que ese es un punto importante. Por otro lado, algunos mitos que me parece importante erradicar. Ahora, no son hereditarias. Acá hay licencias de taxis, algunas se adjudican, o algunas se transfieren, digamos, o bien las últimas que estamos otorgando, que bueno, debido a la última ordenanza del Consejo Municipal, se le hizo una renovación automática, si cumplían determinados requisitos por 10 años, se renovaron algunos, otros no se renovaron, bueno, y ahora estamos pronto de abrir una nueva convocatoria para cubrir esa diferencia de taxis que no se han renovado. En cuanto a la tecnología, digamos, también hemos avanzado, digamos, nosotros no existen muchas ciudades en Argentina, en Latinoamérica, nos llaman muchas veces, caso de Medellín y Rosario son las únicas que tienen servicio GPS en los taxis. O sea, nosotros avanzamos también a sistemas que son taxis diferentes a cómo se implementan en otras ciudades. Aplicamos con nuevas tecnologías, también avanzar en el tema de tecnología. Por supuesto, Pablo, que creo que nunca podemos ser conformistas con un servicio público. Siempre tenemos que trabajar en mejorarlo y en avanzarlo. Creo que en eso estamos, ese es el camino. Y por supuesto que en un temita que dijiste, que no puedo dejar de hacer un comentario, las paradas son libres, todos los taxistas tienen el mismo derecho de parar en cualquiera, y por eso el control, justamente hacer un servicio regulado, lo podemos controlar y podemos ordenarlo. Bien, lo último, en la eventualidad de que esto avance, digo, porque se sigue anotando gente, requiere una normativa municipal, es decir, se tiene que tratar en el consejo, algún concejal puede llevar la idea de decir, bueno, que habilitemos Uber en Rosario, sin eso nada. Sin eso nada, o sea, hoy con la normativa vigente no hay ninguna posibilidad de implementarlo. Bien, y la normativa, digamos, supongo yo que los concejales del oficialismo estarán en la misma posición de lo que estás expresando por una cuestión que hablábamos antes, ¿no?, de los puestos de trabajo que hay y demás. ¿Tienen indicios ustedes de que haya algún concejal o alguien, o se acercó alguien a hablar con ustedes para decir, che, ¿qué hacemos con Uber? A ver, creo que este es un tema de debate que siempre se genera. Hay distintas posiciones en cada uno de los concejales, pero de hecho no hay ningún proyecto ingresado al Consejo Municipal. Hay algunas declaraciones de algunos concejales y bueno, sería bueno empezar a tratarlo. Bueno, hoy concretamente no hay ningún proyecto, por lo menos hasta donde estamos entendiendo. No sé si luego había algunas versiones de algunas concejales que habían tenido problemas con taxistas, qué sé yo, y era una suerte de venganza, un reduccionismo absurdo. No hay nada, no hay proyecto, no hay nada de nada. Hasta donde nosotros sabemos no ha ingresado ningún proyecto. Me parece que vamos a volver a charlar del tema. Cuando quieras. Muchísimas gracias por haber venido. Al contrario. No fueron 15, pero sí 12 minutos. ¿Venía preocupada? Venimos. Está bien, muchas gracias por venir. No, por favor. Nos vamos a la pausa y ya volvemos para el tramo final del programa, en un minuto.
Muy bien, las 2:30 en punto. Y así como decía la placa, volvimos, ahora nos vamos. No sin antes invitarlo a que mañana a partir de las 2 de la tarde nos reencontremos aquí en Canal 5 con la tertulia. Mañana Leonardo Richardino y Oscar Bertone en Los Días Contados. Chau, hasta entonces.